Hoy vamos a contar la historia de un club que desafió a los gigantes, que rompió todas las barreras y que grabó su nombre en la historia del fútbol con letras de oro. Esta es la increíble epopeya del Steaua de Bucarest, la estrella que consiguió lo imposible. Y vamos a empezar por el final, por el momento que lo define todo. La pregunta parece sacada de una película, ¿verdad? ¿Es humanamente posible que un portero pare todos y cada uno de los lanzamientos de un equipo en la tanda de penaltis de una final de la Copa de Europa? Suena a ciencia ficción, pero quédense con esta pregunta. Imaginen la escena. El estadio Ramón Sánchez Pizjuán, en Sevilla. Es el 7 de mayo de 1986. En una esquina, el Steaua de Bucarest, el aspirante que llega desde el este de Europa. En la otra, el Fútbol Club Barcelona, un gigante que juega prácticamente en casa. La tensión se corta con un cuchillo. Pero claro, para entender cómo llegaron hasta aquí, tenemos que rebobinar. Y es que para entender el milagro, primero hay que entender el origen. La fuerza de este club no nació en un campo de fútbol cualquiera, se forjó en el mismísimo corazón del ejército rumano. El club se fundó en 1947, por orden directa del Ministerio de Defensa, y después de varios cambios de nombre, en el 61, ¡boom!, adoptan el que pasaría a la historia, Steaua, que en rumano significa la estrella. Y ojo, porque el nombre no era casualidad, era toda una declaración de intenciones, el símbolo que iba a guiar al deporte rumano hasta lo más alto. Y claro, esta esencia militar le metió en las venas un ADN muy particular. No era solo una disciplina de hierro, era un compromiso total con la excelencia, una ambición que no conocía límites. El club representaba la fuerza y la identidad de toda una nación. Con esa mentalidad, pues no es de extrañar que acabaran construyendo una auténtica dinastía. En los años 80 su dominio en Rumanía fue absoluto. Pero es que llevaron esa superioridad a un nivel que nadie había visto antes. Durante 3 años, este equipo simplemente se volvió invencible. Consiguieron una racha que los metió de cabeza en los libros de récords del fútbol mundial, una cifra que incluso hoy parece casi imposible de repetir. 104, se dice pronto, 104. Un número que reescribió la historia del fútbol europeo. Sí, 104 partidos de liga seguidos sin conocer la derrota. Una auténtica barbaridad. Un récord de superioridad aplastante que se mantuvo como el más largo de Europa durante décadas. En su casa es que eran imbatibles. Y gran parte de esa fuerza se cocinaba aquí, en su templo, el Estadio Gencia. Era, literalmente, un fortín en el distrito militar de Bucarest, famoso por su ambiente intimidante. Los equipos más grandes del continente sabían que visitar el Gencia era meterse en la boca del lobo. Vale. Y con todo esto en mente, ahora sí, volvemos a esa noche mágica en Sevilla. Volvemos a la final, a ese momento en el que el Steaua, esa potencia forjada con disciplina militar y dominio local, se plantó cara a cara con su destino. El contraste no podía ser mayor. Por un lado el Steaua en su primera final, por otro un Barcelona lleno de estrellas y con todo el estadio a su favor. Y el partido fue una batalla táctica brutal, 120 minutos de fútbol y 0-0 en el marcador. El campeón de Europa se iba a decidir desde el punto de penalti. Y aquí es donde la historia se convierte en leyenda. El portero del Steaua, Helmut Dukadam, se planta bajo los palos. Lanza el Barça y para. Segundo lanzamiento y lo vuelve a parar. Tercer intento, imposible, también lo detiene. Y en el cuarto y definitivo, ¡lo para! Dukadam detiene los 4 penaltis. Una locura. El Steaua de Bucarest es campeón de Europa. El marcador final de la tanda lo dice absolutamente todo. 2-0. El Barcelona, un gigante del fútbol, fue incapaz de marcar un solo gol desde los 11 metros. Una hazaña que nunca, jamás, se ha repetido en una final europea. Por si a alguien le quedaba alguna duda de si había sido suerte, unos meses después lo confirmaron. Le ganaron al Dinamo de Kiev, que era el campeón de la Recopa, para llevarse también la Supercopa de Europa. Esto no fue un milagro de una noche, el Steaua era, sin discusión, el mejor equipo del continente. Esa victoria no fue el final de la historia. En realidad, fue el principio de un legado que perdura hasta hoy. La de 1986 fue una generación que cambió la historia del fútbol de Europa del Este para siempre. Y estos son algunos de los generales de ese equipo. Estaba Dukadam, el héroe de Sevilla, inmortal. Gheorghe Hagi, el genio, el Maradona de los Cárpatos. Marius Lakatuch, la bestia, que era el alma indomable del equipo. Velo Dedici, la elegancia hecha defensa. Y por supuesto, Aymeric Genei, el entrenador que les convenció de que podían conquistar el mundo. Nombres de pura leyenda.
Pero su impacto fue mucho más allá de un trofeo. Fueron pioneros, abrieron la puerta de Europa para los demás equipos del Este. Volvieron a una final en el 89, demostrando que no fue casualidad. Y esa misma plantilla se convirtió en la base de la selección rumana que maravilló al mundo en el Mundial del 94. Su triunfo les convirtió para siempre en el club más querido de su país. Y no hay mejor forma de terminar que con esta frase, que lo resume todo. Para sus seguidores, el escudo del Steaua no es solo un símbolo, es el recuerdo de Dukadam volando en Sevilla, es el talento de Hagi, es el rugido del Giensea. Es, tal y como dice la cita, la luz de una gloria que nunca se va a apagar.